Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes turcos, dramas emocionantes y por supuesto, las parejas más icónicas de la televisión. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, la relación, o mejor dicho, la no relación, entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, ya sé lo que están pensando por fin. Un vídeo dedicado a esta pareja que nos ha robado el aliento tantas veces en la pantalla. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, especulaciones y fantasías de fan, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que suena a disco rayado, pero de verdad que me ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco, jugoso y sobre todo, bien investigado. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada para no perderse ni un solo chisme. Y ahora sí, vamos al grano. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que cuando se juntan hacen explotar las redes sociales, llenan los foros de discusión y, seamos honestos, nos hacen soñar con un romance digno de película. Y no es para menos. Estos dos talentosos actores nos han regalado interpretaciones memorables en series como Kara para Aşk, donde la química entre ellos era simplemente electrizante. ¿Recuerdan esos momentos llenos de tensión, pasión y miradas que lo decían todo? ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Pero la pregunta del millón, la que todos nos hacemos una y otra vez, es: ¿qué hay de cierto en todos los rumores que circulan sobre ellos? ¿Hubo algo más que una simple amistad y profesionalismo entre Engin y Tuba? ¿O todo es producto de nuestra ferviente imaginación como fans? Bueno, prepárense porque la verdad, como suele suceder, es un poco más compleja de lo que parece. A lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han sido muy reservados con su vida personal. No son de esos famosos que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales ni que se exponen demasiado a la prensa. Ambos han preferido mantener un perfil bajo, centrarse en su trabajo y dejar que sus actuaciones hablen por sí mismas. Y esto, claro, ha alimentado aún más las especulaciones. Recuerdo que durante la emisión de Kara para Aşk, los tabloides turcos estaban llenos de noticias sobre un posible romance entre los protagonistas. Se les veía juntos en eventos, se comentaba sobre la complicidad que mostraban en las entrevistas y, por supuesto, las escenas apasionadas de la serie eran analizadas hasta el más mínimo detalle en busca de alguna prueba de que había algo más allá de la actuación. Sin embargo, ni Engin ni Tuba confirmaron ni desmintieron nunca estos rumores. Mantuvieron una postura neutral, agradeciendo el cariño del público y destacando la buena relación que tenían como compañeros de trabajo. Y esto, lejos de calmar las aguas, hizo que la imaginación de los fans volara aún más alto. Pero, ¿qué es lo que dijo Engin Akyurek que tanto nos sorprende? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En una entrevista que concedió hace algún tiempo, años después del final de Kara para Aşk, un periodista le preguntó directamente sobre su relación con Tuba. La pregunta era incisiva, directa al grano: ¿hubo algo más allá de la amistad? Engin, fiel a su estilo reservado, no soltó prenda fácilmente. Sin embargo, su respuesta fue lo suficientemente ambigua como para dejar una puerta abierta a la interpretación. Dijo algo así como: Tuba es una mujer muy especial, una gran actriz y una excelente compañera. Disfruté mucho trabajando con ella y aprendí mucho a su lado. La admiro y la respeto profundamente. Ahora bien, analicemos esta respuesta con lupa. ¿Qué es lo que no dijo Engin? No negó rotundamente que hubiera algo más. No dijo que eran solo amigos. Simplemente destacó las cualidades profesionales y personales de Tuba, dejando entrever que la relación entre ellos era, como mínimo, muy cercana y especial. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de interpretación. ¿Estaba Engin siendo diplomático para no herir susceptibilidades? ¿Estaba protegiendo la privacidad de Tuba? ¿O realmente había algo más que nunca llegó a concretarse? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre Engin y Tuba en la pantalla era innegable. Y esa química, esa conexión especial, no se crea de la nada. Requiere de una cierta afinidad, de una comprensión mutua y, por qué no decirlo, de una cierta atracción. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló esta relación. Durante el rodaje de Kara para Aşk, ambos estaban pasando por momentos personales delicados. Tuba se había casado recientemente y estaba formando una familia,
mientras que Engin también tenía sus propias preocupaciones y proyectos. Quizás el momento no era el adecuado para que surgiera algo más allá de la amistad. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y creo que en el caso de Engin y Tuba, esas cenizas siguen encendiendo la imaginación de muchos fans que sueñan con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado con que sus personajes favoritos de la televisión se enamoren en la vida real? Es una fantasía recurrente, un deseo que nos impulsa a seguir de cerca la vida de nuestros ídolos y a buscar cualquier indicio que confirme nuestras sospechas. En el caso de Engin y Tuba, esta fantasía se alimenta de la belleza y el talento de ambos, de la química innegable que desprenden juntos y, por supuesto, del misterio que rodea su relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el legado que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han dejado en la televisión turca. Dos actores que han sabido cautivar al público con su talento, su profesionalismo y su carisma. Dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntas, hacen que el cielo se ilumine aún más. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. El recuerdo imborrable que han dejado en nuestros corazones y la esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto futuro. Quién sabe, quizás el destino tenga reservada alguna sorpresa para nosotros. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Recuerden que todo esto es solo una opinión personal basada en la información disponible y en mi propia interpretación de los hechos. En resumen, lo que podemos concluir es que la relación entre Engin y Tuba es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, la química entre ellos es innegable, y la respuesta ambigua de Engin sobre su relación con Tuba deja abierta la puerta a la interpretación. Al final, lo que importa es el legado que han dejado en la televisión turca y la esperanza de volver a verlos juntos en el futuro. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O todo es producto de nuestra imaginación? Déjenme saber sus teorías. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido de este estilo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco, pero esperen, aquí no termina la cosa, asterisco asterisco. Porque sé que están sedientos de más información, de más detalles jugosos, de más chisme. Así que, como soy la reina de los chismes turcos, he indagado un poquito más profundo y he recopilado algunas cosillas interesantes que quiero compartir con ustedes. Para empezar, hablemos de esas miradas. ¡Ay, esas miradas! Si ustedes han visto Cara para Ask, saben de lo que estoy hablando. Esas miradas que se cruzaban Homer y Elif eran capaces de derretir el hielo de la Antártida. No eran miradas vacías, no eran miradas de simple cortesía. Eran miradas cargadas de emoción, de deseo, de algo más. Y no soy la única que lo piensa. He visto cientos de comentarios en redes sociales, en foros de discusión, en blogs, donde los fans comentan lo mismo, esas miradas lo decían todo. Algunos incluso afirman que esas miradas eran tan intensas que parecían reales, que no podían ser actuadas. Imagínense el talento de estos dos. Pero claro, también hay que ser realistas. Son actores y su trabajo es hacernos creer que lo que estamos viendo es real. Pero, ¿y si no estuvieran actuando? ¿Y si esas miradas fueran un reflejo de algo que sentían de verdad? ¡Uy, qué fuerte! Otro punto interesante a tener en cuenta es la química fuera de la pantalla. Si bien es cierto que ambos son muy reservados con su vida personal, hay algunas fotos y vídeos que circulan por internet donde se les ve juntos fuera del set de grabación. En estas imágenes se les ve relajados, sonrientes, compartiendo momentos agradables. No es que estén abrazados o besándose, ojo, pero se percibe una complicidad especial, una conexión que va más allá de lo profesional. Recuerdo haber visto una foto donde Engin y Tuba están sentados juntos en un restaurante, riéndose a carcajadas.
No sé de qué estarían hablando, pero se les veía tan felices, tan a gusto el uno con el otro. Me hizo suspirar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las entrevistas. Aunque ambos han sido muy cuidadosos con sus palabras, a veces se les escapaba alguna que otra frase que daba pie a la especulación. Por ejemplo, en una entrevista, a Tuba le preguntaron qué era lo que más le gustaba de trabajar con Engin, y ella respondió, su sentido del humor. Es una persona muy divertida y me hace reír mucho. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta respuesta? Pues que no se limitó a destacar sus cualidades profesionales, sino que también mencionó algo personal. Y eso, mis amigos, es un detalle importante. En cuanto a Engin, también ha tenido comentarios halagadores hacia Tuba. En una entrevista dijo, Tuba es una actriz muy talentosa y una persona muy inteligente. Me siento muy afortunado de haber trabajado con ella. Nuevamente una respuesta ambigua, pero que deja entrever la admiración y el respeto que siente por su compañera. Pero la joya de la corona, la respuesta que más ha alimentado los rumores, es la que mencioné anteriormente, la que dio Engin cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Tuba. Esa respuesta, mis amigos, es un tesoro para los fans que sueñan con verlos juntos. Pero seamos realistas. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo sea una fantasía colectiva, un deseo irrefrenable de ver a nuestros personajes favoritos enamorados en la vida real. Es algo que nos pasa a todos, y no hay nada de malo en ello. Pero, ¿y si ese deseo no fuera tan descabellado? ¿Y si realmente hubiera algo entre Engin y Tuba, pero ambos hayan decidido mantenerlo en secreto por diferentes motivos? Quizás por proteger su privacidad, quizás por no complicar sus vidas personales, quizás porque el momento no era el adecuado. Las razones pueden ser muchas y nunca lo sabremos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir especulando, seguir soñando y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y hablando de talento, no podemos olvidarnos de mencionar otros proyectos en los que han participado ambos actores. Engin Akyurek ha protagonizado series como Fatmagulun Suku-ne, Olene Kadar y Sefirin Kazeta, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Por su parte, Tuba Büyüküstün ha participado en series como Ilamurlar Altında, Así, y Cesurbe Güzel, donde ha cautivado al público con su belleza y su talento actoral. Ambos son actores muy reconocidos en Turquía y en el extranjero, y han ganado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Son verdaderas estrellas y su talento es innegable. Pero volviendo al tema principal, la pregunta sigue siendo la misma, ¿hubo algo más entre Engin y Tuba? La respuesta, como ya he dicho, es un misterio. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que, mis amigos, sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos disfrutando del talento de estos dos grandes actores. Y quién sabe, quizás algún día el destino nos sorprenda con una noticia inesperada. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de Kara para Aşk y de todos los momentos mágicos que nos regalaron Ömer y Elif. Porque al final del día, lo que importa es el recuerdo imborrable que han dejado en nuestros corazones. Y ahora sí, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Recuerden que todo esto es solo una opinión personal basada en la información disponible y en mi propia interpretación de los hechos. En resumen, lo que podemos concluir es que la relación entre Engin y Tuba es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, la química entre ellos es innegable, y la respuesta ambigua de Engin sobre su relación con Tuba deja abierta la puerta a la interpretación. Al final, lo que importa es el legado que han dejado en la televisión turca y la esperanza de volver a verlos juntos en el futuro. Y seguir disfrutando de sus miradas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O todo es producto de nuestra imaginación? Déjenme saber sus teorías. Me encanta leer sus comentarios. Y si tienen más chismes, no duden en compartirlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles más contenido de este estilo.
Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es mejor con chismes turcos.